Bueno, en primer lugar, para mí es un honor y un gusto compartir la jornada de hoy, gracias a la invitación generosa de la Pastoral Social y en la espera de que seguramente tengan una jornada intensa y productiva en términos de los debates, las conversaciones, los argumentos y seguramente también las propuestas. Permítame en este caso hacer una suerte de introducción a algunos aspectos globales y algunos aspectos regionales que pudieran contribuir a lo que será esta jornada, en el entendido, por otro lado, que me parece indispensable en este momento histórico que la Argentina se dote de un mapa de ruta, de una gran estrategia, de una suerte de mirada integral, comprensiva para enfrentar no solamente los desafíos, sino las enormes restricciones y las escasas oportunidades que quizás llegamos a tener en esta próxima década. Voy a hacer énfasis entonces en tres aspectos muy brevemente de naturaleza internacional y dos aspectos referidos a la región, a América Latina. Lo primero que quiero indicar es que estamos en un momento que pudiéramos bien llamar un doble ocaso. ¿Qué quiero decir con la idea de un doble ocaso? Quiero decir que en primer lugar, aquello que parecía ser una promesa de una hegemonía sólida, particularmente de Estados Unidos, pero también de Occidente después de la terminación de la Guerra Fría, y que a falta de un mejor nombre o término se identificó como la posguerra fría. Ese periodo de la posguerra fría que podríamos indicar comienza en el 1991, para ser más precisos, eso colapsó. ¿Y qué quiero decir con que colapsó? En primer lugar, hubo una promesa de Occidente en el sentido de que entrábamos a un orden distinto al del pasado, de la Guerra Fría, y que este nuevo orden iba a tener componentes de justicia y equidad junto al de la seguridad. Ni justicia ni equidad hemos tenido en realidad en este periodo largo, pero sí hemos tenido varias crisis y varios actores que han contestado este esfuerzo de liderazgo de Occidente. En ese sentido, el fin de la posguerra fría refleja un ciclo corto de la humanidad. Repito, 91-2022. La invasión rusa a Ucrania es el punto final de ese ciclo breve. Pero también hay un segundo ocaso, que es el ocaso de una pauta histórica de más de 3 siglos y que tiene que ver con el predominio de Occidente. Y cuando digo el predominio de Occidente, quiero decir el predominio de sus valores, el predominio de sus instituciones, el predominio de sus reglas, el predominio de sus intereses, que fueron expandiéndose globalmente hasta volverse universal. Por supuesto con logros, pero también hoy con una situación en la cual el centro de gravedad mundial deja de estar en Occidente y por lo tanto entramos en un territorio mucho más intrincado, mucho más delicado, mucho más pugnaz también, porque ahora el locus, el centro de poder, la gravitación mayor se mueve hacia el Asia en general y hacia China en particular. Esta es una novedad y detrás de esto hay otros intereses, otras reglas, otras instituciones, otros valores. Y por lo tanto podemos decir que en este ocaso de lo que fue el gran predominio de Occidente, ingresamos a lo que quizá el mejor término sea un orden post-occidental, un orden que no podemos definir con pautas definitivas, pero que sí podemos avisorar en términos de la volatilidad, de la incertidumbre, de la inestabilidad que quizá lo marque por buenos años. El segundo aspecto sobre el cual quiero decir algunas palabras
es sobre un tema seguramente controversial, doloroso, que es el tema de la guerra o de las guerras. Los estudios internacionales, la política internacional, nos revela a través de estudios históricos, comparados y empíricos, de que hay momentos históricos en los cuales la conflictividad tiende a crecer. ¿Cuándo se produce ese incremento? Básicamente cuando hay una transición de poder, esto es, cuando hay un poder ascendente y un poder declinante. Pero también los estudios internacionales nos dicen que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber otro conjunto de elementos que puedan derivar, no inexorablemente, pero con alta probabilidad, a una gran confrontación. Y esos elementos son básicamente una exacerbación del militarismo, esto es, crecientes presupuestos de defensa de los principales actores internacionales, un resurgimiento de un nacionalismo no cosmopolita, es decir, un nacionalismo refractario, un enorme malestar social, producto de condiciones socioeconómicas, y a lo cual, adicionalmente, hay que agregar la situación derivada de una serie de fenómenos inesperados que pueden precipitar esa guerra. La pandemia reciente, la guerra en Ucrania, la posibilidad de una gran recesión, etc. Entonces, el punto que yo quiero hacer es que estamos en unas condiciones en las cuales los elementos más estructurales, más las condiciones más catalizadoras de una guerra, parecen estar presentes. Esto quiere decir, y repito y remarco esto con mucho énfasis, que estamos a puertas de una gran guerra. No, lo que quiero decir es que estamos naturalizando la confrontación, que estamos coqueteando en un escenario en el cual incluimos la potencialidad del uso de armas nucleares, pero todo ello en un contexto de profunda injusticia social extendida y creciente desigualdad mundial. Entonces tenemos una serie de elementos que tenemos que advertirlos, no para ir en esa dirección, sino para revertir esas tendencias. Mi tercer argumento tiene que ver con lo que se conoce como la disputa central del sistema internacional, que es la disputa entre Estados Unidos y China. Hay una gran confusión, a mi modo de ver, en repetir que esta es una nueva Guerra Fría. En particular en América Latina, en especial en nuestro país, hay muchos observadores, políticos, analistas que repiten esto casi con un cierto orgullo. Estamos ante una nueva Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría para nosotros en América Latina y en Argentina fue desastrosa, fue terrible. Tuvimos gobiernos autoritarios, tuvimos violación sistemática de los derechos humanos, tuvimos oportunidades de desarrollo postergadas, tuvimos muchos problemas. Así que pensar que hay que reivindicar un símil entre lo que fue la Guerra Fría y esta situación es un error estratégico monumental. Y por lo tanto lo que tenemos que ver de esta disputa es sus particularidades. Y no es una disputa entre dos modelos categóricamente distintos, como fue el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí lo que tenemos son dos modalidades de capitalismo. Dos modalidades de capitalismo, uno altamente competitivo y el otro no. Uno con un partido central que ocupa el espacio y concentra las decisiones, y el otro con una democracia hoy internamente hackeada. Uno con un modelo que trata de seguir impulsando la democracia liberal en un mundo cada vez menos liberal, y el otro sin intención de externalizar su modelo. China no intenta externalizar su modelo. Esto quiere decir que bienvenido China, abracemos a China. No, lo que quiero decir con esto, y ya termino, es señalar que estamos en un momento de disputa y tenemos que leer mejor, ver mejor qué le sirve más a la Argentina y cómo ciertamente procurar
no enfrascarse en confrontaciones que le son ajenas y buscar cierta equidistancia, cierto equilibrio, cierto balance frente a las pugnas internacionales. Mis últimos 2 puntos se van a centrar en nuestra región, más precisamente en América del Sur y en el Cono Sur. En América del Sur estamos atravesando una situación muy complicada, en la cual hay elementos alentadores por un lado, esto es, vía procesos electorales, gobiernos que prometen tener al menos desde su inicio y desde su proyección una agenda progresista, pero son gobiernos que deben operar en un contexto muy diferente al comienzo del siglo XXI. Hay muchas restricciones internacionales y muchas restricciones domésticas, en medio de sociedades muy polarizadas, pero esta no es una polarización simétrica. Aquí quien está polarizando en todos los países de la región es la derecha. No es que haya una polarización simétrica con 2 modelos de extrema izquierda y de extrema derecha. Ahora bien, este elemento alentador de recuperación del progresismo se encuentra con muchos límites, ya dije, internacionales, pero también límites autodeterminados por América del Sur. Fue la propia América del Sur la que en realidad desmanteló el UNASUR como espacio de concertación regional. Fue América del Sur la que hoy tiene una situación en la cual ni la Comunidad Andina de Naciones ni el Mercosur parece revitalizado, parecen más bien retrasados, carentes de un proyecto uno y otro para mancomunar ideas de integración. Tenemos una región muy fragmentada en sus votaciones internacionales frente a temas fundamentales de la política internacional. Esto es, el peligro de la fragmentación es que cuanto más nos fragmentemos, más irrelevantes seremos. Y solamente actuando al consumo en conjunto podemos tener alguna mayor gravitación en el escenario internacional. Mi último punto tiene que ver mucho más específicamente con la relación entre Argentina y Brasil. Nosotros pudimos construir con la transición a la democracia hace ya casi 40 años, un proyecto en el cual dejamos atrás la rivalidad con Brasil y pasamos a cultivar lo que podríamos llamar una cultura de la amistad. En algún momento nos pensamos, brasileños y argentinos, en ser una especie de Alemania y Francia como después de la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto, esta asociación estratégica, este vínculo positivo, sin embargo, no ha progresado cuanto podía y al contrario, estamos viendo desde hace ya varios años signos de desacople, de divergencia, pero no solamente por líderes políticos diferentes, lo estamos viendo en que el peso económico de uno y otro para el respectivo, es decir, para Argentina o para Brasil, ya no es el mismo del pasado. Los sectores políticos, los líderes políticos de uno y otro país se conocen menos, los científicos brasileños y argentinos interactúan menos, las sociedades civiles tienen menos vínculos que en el pasado, y por lo tanto todo esto está erosionando, debilitando esta sociedad estratégica. A mí me parece, y vuelvo ahora, y con esto cierro al principio, a la necesidad de tener un mapa de ruta, una gran estrategia de parte de Argentina, que es esencial que los argentinos repensemos la relación con Brasil. Nuestro futuro está con Brasil y está con el Cono Sur. Pero si en ese futuro no lo revalorizamos, no lo repotenciamos, no lo socializamos para que esté enraizado en nuestras sociedades, pues será una oportunidad perdida y seguramente apenas una cuestión retórica. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Les deseo, repito, una jornada fructífera, positiva y otra vez gracias a la Pastoral Social.